El legado Whitmore comienza con una heredera sureña obligada a un compromiso sin amor, pero un momento prohibido en los establos enciende una silenciosa rebelión. ¿Qué secreto podría cambiar el destino de una familia arraigada en 1900? ¿El control? Antes de adentrarnos en la historia, comentad abajo desde qué parte del mundo la estáis viendo hoy. El sol de la tarde caía a plomo sobre la finca Whitmore, haciendo que las columnas blancas de la casa principal brillaran como marfil. Filas de impecables viñas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un testimonio de 4 generaciones de éxito. Whitmore, en Georgia. Sadie Whitmore se paró frente al espejo de cuerpo entero de su dormitorio, vestida con un vestido azul, pálido que su padre había seleccionado para la cena de esta noche. A sus 33 años, todavía vivía bajo su techo y sus reglas. El peso de las expectativas familiares la oprimía como un abrigo pesado que no podía quitarse. «Señorita Whitmore». Un suave golpe llegó a la puerta. Su padre quiere saber si está lista. Los Carlton llegarán en 30 minutos. Sadie suspiró, alisando la tela de su vestido. «Dígale que ya bajo, Martha». La familia Carlton. Otra vez. Esta sería la tercera cena este mes con el senador estatal James Carlton y su hijo, Richard. A sus 40 años, Richard Carlton era ambicioso, guapo de una manera fría y completamente desprovisto de humor o calidez. También era, como su padre había insinuado de manera no tan sutil, su futuro esposo. Abajo, Benedict Whitmore paseaba por el suelo de mármol del vestíbulo de entrada. A sus 65 años, todavía se mantenía alto e imponente, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje hecho a medida para ocultar la leve suavización de su otrora atlética figura. «Ahí estás», dijo cuando Sadie bajó las escaleras. Sus ojos examinaron su apariencia con una mirada crítica. «Bien, te ves apropiada, no hermosa, no encantadora. Apropiada». Era el mayor cumplido que Benedict Whitmore jamás le había hecho a su hija. «Padre», comenzó Sadie con cuidado, «esperaba que pudiéramos discutir el acuerdo que ha estado sugiriendo». La expresión de Benedict se endureció. «No hay nada que discutir. La fusión de nuestras familias es beneficiosa para ambas. Los Carlton tienen poder político. Nosotros tenemos tierra e historia. Richard será gobernador algún día, ya veréis. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?». Las palabras se escaparon antes de que Sadie pudiera detenerlas. Los ojos de su padre brillaron de ira. «Lo que tú quieres», se acercó bajando la voz. «¿Qué hay de lo que 4 generaciones de Whitmore han construido? ¿Qué hay de tu deber? Tu madre abandonó el suyo. No permitiré que tú hagas lo mismo». La mención de su madre, que había abandonado a la familia 20 años atrás, silenció a Sadie. Era el arma más efectiva de Benedict, un recordatorio de lo que les sucedía a las mujeres que desafiaban el legado Whitmore. El sonido de 1900 neumáticos sobre la grava la salvó de tener que responder. A través de la ventana vio el coche negro que transportaba a los Carlton detenerse en los escalones delanteros. «Sonríe», ordenó Benedict, «y recuerda quién eres». Noah Grayson se secó el sudor de la frente al terminar de cepillar al último caballo del día. El establo era su dominio, el único lugar en la finca Whitmore donde se sentía en paz. Sus 36 años, había pasado la mitad de su vida trabajando esta tierra, primero junto a su padre y luego, después de la muerte del hombre mayor, por su cuenta. Los caballos lo conocían, confiaban en él. La gente era más complicada. Mantenía la distancia de la casa principal y sus residentes, hablando solo cuando le hablaban, siempre respetuoso, siempre invisible. Era más seguro así. A través de la puerta abierta del establo, podía ver las luces de la casa principal brillando. Otra cena elegante. Otro recordatorio de la división entre su mundo y el de ellos. Mientras guardaba los cepillos, un sonido lo hizo detenerse. Un suave, amortiguado sollozo que venía del pajar. Noah frunció el ceño. Nadie debería estar en los establos a esta hora, especialmente con invitados importantes en la casa. Con cautela,
Subió la escalera de madera hasta el pajar. En la tenue luz pudo distinguir una figura acurrucada contra los pacas de heno. El vestido azul pálido que llevaba parecía fuera de lugar entre la paja áspera y el polvo. «Señorita Whitmore», dijo suavemente reconociéndola. La cabeza de Sadie se levantó de golpe, sus ojos abiertos de alarma. Las huellas de lágrimas manchaban sus mejillas y su cabello cuidadosamente peinado se había soltado alrededor de su rostro. «Por favor», susurró, su voz quebrándose. «No le digas a nadie que me viste». Noah dudó, con una mano aún en la escalera. Había visto a Sadie Whitmore muchas veces a lo largo de los años. Había asentido respetuosamente cuando pasaba. Incluso había ensilado su caballo en las raras ocasiones en que se le permitía montar. Pero nunca la había visto así, vulnerable, rota, humana. «¿Te has hecho daño?», preguntó, la preocupación prevaleciendo sobre su habitual precaución. Ella negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No físicamente. Noah se quedó inseguro, sin saber si irse o quedarse. Lo sensato sería irse, fingir que nunca había visto a la hija del jefe llorando en su pajar. Pero algo en sus ojos, una soledad que él reconocía demasiado bien, lo mantuvo en el sitio. «A veces», dijo lentamente, «los caballos ayudan cuando las cosas son difíciles». Sadie lo miró, viéndolo realmente quizás por primera vez. «¿Cuál?» «Atenea», respondió. «La yegua gris. Es dócil». Una sombra de sonrisa tocó los labios de Sadie. «Solía montarla, hace años». Noah asintió. «¿Te recuerda?» Por un momento guardaron silencio, el sonido de lejanas risas de la casa flotando en el aire nocturno. Un recordatorio del mundo que esperaba a Sadie. «Debería volver», dijo, aunque no se movió para irse. «Me estarán buscando». «La puerta trasera junto al huerto», ofreció Noah. «El personal la usa, nadie te verá entrar por ahí». La sorpresa brilló en su rostro, seguida de gratitud. «Gracias, señor Grayson», añadió. «Noah Grayson, gracias, señor Grayson». Se puso de pie quitándose el heno de su caro vestido. Al llegar a la escalera se detuvo mirándolo. Le diría sola de mi parte a Atenea, cuando la veas mañana». La petición fue tan inesperada, tan infantil en su simplicidad, que Noah sintió que algo se movía dentro de él. «Sí, señorita Whitmore, lo haré». La cena fue insoportable. Richard Carlton pasó toda la comida hablando de sus ambiciones políticas, mientras que su padre y Benedict discutían estrategias de campaña como si la elección ya estuviera ganada. Sadie empujaba la comida por su plato, su mente volviendo a los establos tranquilos y a la inesperada amabilidad del trabajador de la granja. «Sadie será una excelente esposa política», decía Benedict. «Fue criada para mantener los más altos estándares». Richard sonrió ligeramente. «No tengo ninguna duda. Belleza y crianza, una combinación rara». Su piel se estremeció ante su mirada de evaluación, pero ella se obligó a sonreír. 20 años de clases de etiqueta le habían enseñado a ocultar sus verdaderos sentimientos bajo una capa de cortesía. Más tarde, cuando Richard le tomó la mano en el pasillo lejos de sus padres, ella luchó contra el impulso de apartarse. «Deberíamos fijar una fecha», dijo apretándole la mano. «Estoy pensando en una boda de primavera, máxima cobertura de prensa». «¿No es un poco prematuro?», logró decir Sadie. «Apenas nos conocemos». Richard rió entre dientes, el sonido desprovisto de calidez. «Sabemos lo suficiente. Sé que eres una Whitmore con todo lo que eso conlleva. Sabes que seré gobernador, quizás más. ¿Qué más importa?» «Todo», quería gritar. «Todo lo demás importa». Pero no dijo nada, simplemente extrajo su mano de la suya y se excusó para comprobar el postre. En la cocina, lejos de miradas indiscretas, se apoyó en el mostrador y respiró hondo. Esta era su vida ahora, el camino trazado para ella, al igual que su hermana mayor Caroline, que se había casado con un socio comercial de su padre y ahora vivía a 3 estados de distancia. Rara vez llamaba, rara vez sonreía en las pocas fotos que Sadie veía de ella. «¿Está bien, señorita Sadie?», preguntó Marta, preocupación en los ojos de la vieja ama de llaves.
Solo cansada, mintió. ¿Está listo el postre? Sí, señorita. Y la señorita Emma la está pidiendo. Ha estado despierta con esa tos. Otra vez, Emma, su hermana de 12 años, la inesperada niña tardía que le había costado a su madre su última pizca de voluntad para quedarse. La única persona en la finca que hacía sonreír a Sadie sin esfuerzo. Dile a papá que estoy cuidando de Emma y que bajaré enseguida. Arriba, en la habitación decorada con caballos y bailarinas, Emma estaba sentada en la cama, su cabello, rubio en 2 largas trenzas. Se parecía tanto a su madre que a veces dolía mirarla. «Escapaste de la aburrida cena», dijo Emma sonriendo. «Con suerte». Sadie se sentó al borde de la cama. «No con suerte, solo sigilosamente». «¿Cómo está la tos?» Emma se encogió de hombros. «Estúpida. El doctor Williams dice que no puedo montar durante otra semana». «Bueno, el doctor Williams sabe mejor», dijo Sadie, aunque secretamente pensaba que la insistencia de su padre en el médico de familia estaba anticuada. Emma necesitaba un especialista para sus problemas respiratorios recurrentes. ¿El príncipe encantador? ¿Se ha propuesto ya?, preguntó Emma, haciendo una mueca de asco. A pesar de sí misma, Sadie se rió. «Richard Carlton no es el príncipe encantador. Entonces, ¿por qué papá te está haciendo casarte con él?» La franqueza de los niños. «Es complicado, Em». Emma le tomó la mano. «¿Es por mamá? ¿Por qué se fue?» El corazón de Sadie se apretó. «En parte, papá cree en las alianzas familiares. ¿Como en Juego de Tronos?» Los ojos de Emma se abrieron. «¿Somos los Lannister?» «Eres demasiado joven para ver eso», reprendió Sadie, pero apretó la mano de su hermana. «Y no somos los Lannister, solo somos los Whitmore». Emma parecía pensativa. «Si fuera mayor, le diría a papá que no podía hacerte casar con nadie. Le diría que deberías casarte con alguien a quien amas. Amor, una palabra tan simple. Un concepto tan imposible en la casa Whitmore». «Mejor bajo», dijo Sadie, besando la frente de Emma. «Intenta dormir». «¿Vendrás a montar conmigo cuando esté mejor?», preguntó Emma. «¿Cómo solíamos hacerlo?» «Por supuesto», prometió Sadie, aunque se preguntó si Benedict lo permitiría. Había sido cada vez más controlador de su tiempo, a medida que el cortejo con Richard progresaba. Abajo, la noche se prolongó durante 2 horas más. Cuando los Carlton se fueron, con Richard depositando un beso frío en su mejilla y susurrando pronto en su oído, Sadie se sintió vacía. Benedict se retiró a su estudio con un vaso de bourbon, su ritual nocturno habitual. La casa se quedó en silencio, y Sadie, en lugar de ir a su habitación, se sintió atraída hacia afuera, hacia los establos. Se dijo a sí misma que solo necesitaba aire, solo necesitaba escapar del persistente olor del agua de colonia de Richard. Pero al acercarse a las puertas del establo, supo que estaba buscando algo más, a alguien más. Noah todavía estaba allí, leyendo a la luz de una pequeña lámpara. Levantó la vista, sorprendido, cuando ella apareció en la puerta. «Señorita Whitmore, vine a ver a Atenea», dijo. La excusa sonaba endeble incluso a sus propios oídos. «Dijiste que me recuerda». Noah dudó, luego dejó su libro. «Probablemente esté dormida, pero no la despertaré», prometió Sadie. «Solo quería estar aquí, si eso está bien». La comprensión se reflejó en sus ojos. «¿La cena no salió bien?» «La cena salió exactamente como estaba previsto», dijo con amargura. «Ese es el problema». Noah se puso de pie, claramente incómodo con su franqueza, pero sin querer despedirla. «Iba a preparar un poco de té. Hay una tetera en la sala de aperos. ¿Querrías un poco?» La oferta la conmovió. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio? «Sí», dijo. «Sí, gracias». Mientras lo seguía a la pequeña habitación en la parte trasera de los establos, Sadie se dio cuenta de que esta era la primera elección que había hecho por sí misma en más tiempo del que podía recordar. Una pequeña rebelión, un pequeño sabor a libertad. Y cuando Noah le entregó una taza astillada de té, sus dedos rozándose momentáneamente, sintió que algo se removía dentro de ella que hacía tiempo había creído muerto. La esperanza. Ninguno,
De los dos se dio cuenta de la figura que observaba desde las sombras del sendero del jardín. Los ojos de Benedict Whitmore se entrecerraron al observar a su hija sentada con el cuidador de los establos, su rostro más animado de lo que él había visto en años. Esto, decidió, no estaba bien, para nada. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del dormitorio de Sadie. Apenas había dormido, su mente repasaba las horas que había pasado en los establos con Noah. Habían hablado hasta bien pasada la medianoche. Una conversación sencilla sobre caballos, libros y los cambios de estación. Nada inapropiado, nada escandaloso. Y aún así, se había sentido más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. El golpe en su puerta llegó antes de lo habitual. «Señorita Whitmore», la voz de Martha sonaba tensa. «Su padre quiere verla en su estudio inmediatamente». El estómago de Sadie se contrajo. Conocía ese tono. Significaba problemas. Benedict Whitmore estaba de pie junto a la ventana cuando entró en su estudio, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. No se dio la vuelta. «Siéntate, Sadie». Ella se sentó en el borde de una silla de cuero, con las manos cruzadas en el regazo, como la adecuada dama sureña que había sido criada para ser. El aire de la habitación se sentía denso de tensión. «El señor Grayson ha estado con nosotros durante muchos años», comenzó Benedict, su voz engañosamente casual. «Su padre trabajó esta tierra antes que él. Hombres leales, trabajadores». Sadie sintió un escalofrío recorrerla. «Así que lo sabía. No me di cuenta de que conocías a nuestro administrador de establos», continuó Benedict, finalmente girándose para mirarla. «No lo hago realmente», dijo Sadie con cuidado. «Solo quería ver a Atenea anoche, por Emma». «¿A medianoche?» Las cejas de Benedict se levantaron. «Conté». No tenía sentido mentir. Necesitaba aire después de la cena. El señor Grayson tuvo la amabilidad de ofrecerme té. Hablamos de los caballos. Benedict caminó hasta su escritorio, recogiendo un pequeño marco de plata. Una foto de la madre de Sadie de antes de que se fuera. «Tu madre también disfrutaba hablando con los empleados». La insinuación picó como una bofetada. «Fue solo té, padre». «Fue inapropiado», espetó, dejando el marco con un golpe seco. «Eres una Whitmore. Más importante aún, estás prácticamente comprometida con Richard Carlton. ¿Qué crees que diría si supiera que te estabas juntando con un cuidador de establos?» «¿Juntándome?» Sadie se puso de pie. La ira se encendió. «Tuvimos una conversación. Eso es todo. Así es como comienza». La voz de Benedict se volvió fría. «Y ambos sabemos cómo termina. Mira a tu madre, tirando todo por alguna fantasía de amor con un don nadie. Dejando a sus hijos atrás. ¿Es eso lo que quieres?» La mención de su madre fue un golpe bajo y Benedict lo sabía. La ira de Sadie se desinfló, reemplazada por el peso familiar de la culpa y la obligación. «Richard vendrá esta tarde», continuó. «Benedict, trae el anillo. Su padre y yo ya hemos hablado de la fiesta de anuncio del próximo fin de semana». «¿Tan pronto?», susurró Sadie, la realidad de su situación derrumbándose a su alrededor. «Se ha decidido». El tono de Benedict no dejaba lugar a discusión. «Y Sadie, le he instruido a Martha que te acompañe si sientes la necesidad de aire fresco en el futuro». Traducción. Estaba siendo vigilada, monitoreada como una niña. «¿Puedo irme ahora?», preguntó. Su voz de madera. Benedict asintió. «Ponte el vestido verde que le gusta a Richard cuando venga y haz algo con tu cabello». Noah supo que algo andaba mal en el momento en que vio a Martha llevando a Sadie hacia los establos más tarde esa mañana. La presencia de la ama de llaves era inusual, y la postura rígida de Sadie le decía todo lo que necesitaba saber. «La señorita Whitmore quería ver un caballo para su hermana», explicó Martha con una expresión de disculpa. Siempre había sido amable con Noah, dándole comida extra cuando trabajaba hasta tarde. «Por supuesto», respondió Noah, sin mirar directamente a Sadie. «¿En cuál estabas pensando, señorita Whitmore?». Los ojos de Sadie se encontraron con los suyos brevemente, llenos de disculpas y frustración. «El palomino, creo. A Emma le gustan los dorados». Hablaron de caballos mientras Martha se cernía cerca.
La conversación dolorosamente formal en comparación con el flujo fácil de la noche anterior. Cuando terminaron, Sadie le entregó un trozo de papel con el horario de equitación de Emma. Por favor, ten el caballo listo en estos días, señor Grayson, una vez que esté lo suficientemente bien para montar de nuevo. Sus dedos se rozaron cuando él tomó el papel y sintió algo metido dentro del pliegue, una pequeña nota. Mantuvo su rostro neutral mientras se la guardaba en el bolsillo. Sí, señorita Whitmore. Me aseguraré de que todo esté preparado. Sé para la señorita Emma. Solo después de que se fueron leyó el mensaje escrito a toda prisa. Lo siento, papá sabe, ten cuidado. Noah arrugó la nota en su puño. Debería haberlo sabido. Debería haber recordado su lugar. Los Whitmore no eran personas a las que te acercabas. Eran los dueños, los jefes, intocables como estrellas. Y sin embargo, el recuerdo de la sonrisa de Sadie mientras hablaban de la receta de mermelada de higos de su abuela, la forma en que sus ojos se habían iluminado cuando él había descrito la vieja camioneta que estaba arreglando. Se había sentido real, como dos personas conectando, no una dama y su sirvienta. Tonto, murmuró para sí mismo. Simplemente tonto. Richard Carlton llegó precisamente a las 2 en punto, conduciendo su elegante Mercedes negro él mismo en lugar de usar un chofer. Era guapo de la manera convencional, alto, bien vestido, con el aire confiado de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería. «Te ves hermosa», le dijo Sadie mientras le entregaba un pequeño ramo de rosas. Perfectamente seleccionadas, perfectamente arregladas, perfectamente impersonales. «Gracias», respondió automáticamente, aceptando las flores con una sonrisa práctica. Se sentaron en la sala de estar formal, haciendo una pequeña charla sobre el clima, sobre su último discurso, sobre una gala benéfica en Atlanta. Benedict rondaba cerca, guiando suavemente la conversación cada vez que se estancaba. Finalmente, Richard metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Creo que es hora de que hagamos esto oficial, ¿no?», dijo, abriendo la caja para revelar un enorme anillo de diamantes. La piedra era ostentosa, más una declaración de riqueza que de amor. Sadie lo miró, un sonido atronador llenando sus oídos. Esto era todo. El momento en que la puerta de su jaula se cerraría permanentemente. «Es hermoso», logró decir. «A la prensa le encantará», respondió Richard, deslizando el anillo en su dedo. Se sentía pesado, ajeno. «Lo anunciaremos en la fiesta benéfica del próximo fin de semana. Máxima visibilidad». Benedict irradiaba felicidad. El orgulloso patriarca, asegurando su dinastía. «Haré que Martha traiga champán». Mientras celebraban su compromiso, Sadie se sintió flotando fuera de su cuerpo, observando la escena desde la distancia. Esta mujer con la sonrisa congelada y el anillo demasiado grande no podía ser ella. Esta no podía ser su vida, y sin embargo, lo era. Pasaron 3 días. 3 días de felicitaciones por el compromiso, de la creciente presencia de Richard en la finca, de conversaciones sobre la boda y planes futuros. 3 días de ser seguida por Martha o por otro miembro del personal cada vez que salía de la casa. 3 días sin ver a Noah. La salud de Emma mejoró y finalmente recibió el alta para reanudar la equitación. La emoción en el rostro de su pequeña hermana fue el único punto brillante en el mundo cada vez más gris de Sadie. «¿Puedes venir conmigo?», rogó Emma rebotando en la cama de Sadie. «Por favor, no he montado a caballo en mucho tiempo». Sadie dudó. Ir a los establos significaba potencialmente ver a Noah, lo que la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. «No estoy segura de que papá lo apruebe. ¿A quién le importa lo que piense papá?», dijo Emma con la imprudente valentía de la juventud. «Además, Martha puede venir con nosotras. Esa es la regla ahora, ¿verdad?» «Emma», reprendió Sadie, aunque no pudo evitar sonreír ante el espíritu rebelde de su hermana. «No hables así». «¿Cómo qué? ¿Como alguien con carácter?» Emma se dejó caer dramáticamente sobre la cama. «Por favor, ven. No será divertido sin...» «¿Y cómo podía decir que no a esa cara?
De acuerdo, pero solo por un rato. Los establos olían a heno y cuero, familiar y reconfortante. Sadie sintió que parte de la tensión se le escapaba de los hombros al entrar, con Marta siguiéndolas. Noah estaba ajustando la silla de montar del caballo palomino que había preparado para Emma. Levantó la vista al entrar, su expresión cuidadosamente neutral. «Buenos días, señorita Emma. Señorita Whitmore», saludó a Martha. «Señora Johnson, ¿está Butterscotch lista?», preguntó Emma con entusiasmo acercándose al palomino. «Todo listo», respondió Noah con una pequeña sonrisa. «La he calentado y está lista para salir». «¿Qué pasa con Atenea?». Emma se volvió hacia Sadie. «Deberías montarla. Noah dice que te ha estado echando de menos». Los ojos de Sadie se encontraron con los de Noah, sorprendida. Él había estado hablando de ella con Emma. «Yo no traje mi ropa de montar», se excusó Sadie. «¿Y qué?». «Ponte pantalones como una persona normal», dijo Emma poniendo los ojos en blanco. «Tengo botas extra que puedes usar». Marta carraspeó. «Señorita Whitmore, su padre podría no». «Está justo al otro lado del potrero», la interrumpió Sadie con una chispa de desafío en sus ojos. «Padre difícilmente podrá objetar a eso». 20 minutos después, vestida con ropa de montar, prestada que le quedaba un poco pequeña, Sadie estaba sentada sobre Atenea mientras la yegua gris trotaba pausadamente alrededor del potrero. Emma corría delante sobre Avellana y su risa flotaba en la brisa. «Es una natural», dijo Noah caminando junto al caballo de Sadie. Con Marta sentada en un banco a cierta distancia, podían hablar con relativa libertad, aunque mantuvieron la voz baja. «Eso se lo debe a nuestra madre», respondió Sadie. «Ella solía montar a pelo por los huertos. Antes de que se fuera», terminó Noah en voz baja. Sadie asintió, sorprendida por su franqueza. «¿Cómo lo sabes?». «Mi padre me lo contó. Trabajaba aquí cuando sucedió». Guardaron silencio un momento, el sonido rítmico de los cascos llenando el espacio entre ellos. «Estoy comprometida», dijo Sadie finalmente, aunque no llevaba anillo. Richard había insistido en que guardara la revelación para la fiesta. «De anuncio». «Lo oí», respondió Noah con la voz cuidadosamente serena. «Felicitaciones». La palabra quedó suspendida entre ellos, hueca y falsa. «Es lo que se espera», dijo Sadie, más para sí misma que para él. El legado Whitmore Noah la miró, sus ojos más intensos de lo que ella jamás había visto. «¿Es eso suficiente para ti? ¿Cumplir con las expectativas?». La pregunta la golpeó como un impacto físico. Nadie le había preguntado eso antes. ¿Qué era suficiente para ella? ¿Qué quería? «Tiene que serlo», susurró. Antes de que Noah pudiera responder, Emma regresó al galope, sus mejillas sonrojadas de emoción. «Este es el mejor día de mi vida. ¿Podemos ir más allá del potrero?». «Por favor, Sadie. Solo hasta el lago y de vuelta». Sadie dudó, mirando a Marta, que ahora estaba de pie y frunciendo el ceño en su dirección. «Los acompañaré», ofreció Noah, para asegurar su seguridad. «¿Ves? Noah nos protegerá», dijo Emma triunfante. Contra su mejor juicio, Sadie asintió. Un paseo corto, al lago y directamente de regreso. Mientras partían, Marta les gritaba que no debían tardar. Mucho, Sadie sintió algo que no había experimentado en años: libertad. El viento en su cabello, el poderoso animal bajo ella, el cielo abierto sobre ella. Durante unos minutos preciosos, pudo fingir que era otra persona. Alguien sin obligaciones, sin un futuro predeterminado. En el pequeño lago que marcaba el límite de la propiedad Whitmore, se detuvieron para dejar que los caballos bebieran. Emma se alejó para recoger flores silvestres, todavía a la vista pero fuera del alcance del oído. «Me recuerda a ti», dijo Noah, observando a Emma. Sadie levantó una ceja. «No me conocías a esa edad». «No directamente», admitió, «pero te vi algunas veces, cabalgando por los huertos como tu madre riendo, antes de que te enseñaran a ser una dama apropiada». La observación la sorprendió. «¿Recuerdas eso?». La mirada de Noah era firme. «Recuerdo muchas cosas sobre ti, Sadie Whitmore.
Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y le envió una calidez que no tenía nada que ver con el sol de Georgia. «Debería volver», dijo ella de repente nerviosa. «Richard vendrá a cenar». La expresión de Noah se volvió sombría al mencionar a su prometido. Por supuesto. Mientras regresaban hacia los establos, Emma charlando alegremente sobre su aventura, Sadie sintió que el peso de la realidad volvía a caer sobre sus hombros. El breve sabor de la libertad hizo que su inminente matrimonio se sintiera aún más sofocante. En los establos, mientras Noah la ayudaba a desmontar, sus manos se quedaron en su cintura un momento más de lo necesario. El contacto, aunque breve, le envió una sacudida que sintió hasta la punta de los dedos de los pies. «Gracias», dijo formalmente, consciente de que Marta los observaba. «Por asegurar nuestra seguridad». Noah retrocedió, reanudando su papel de empleado respetuoso. «En cualquier momento, señorita Whitmore». Mientras regresaban a la casa, Emma saltando delante, Marta se acercó a Sadie. «Ten cuidado, niña», murmuró la mujer mayor. «Tu padre lo ve todo». Sadie enderezó los hombros. «No hicimos nada. Malo, Marta». Los ojos de la ama de llaves eran amables pero preocupados. «No se trata de lo correcto o incorrecto. Se trata de lo que está permitido. Tú lo sabes mejor que nadie». Y Sadie lo sabía. Las reglas de su mundo eran claras. Las Whitmore se casaban por conveniencia, no por amor. Las Whitmore mantenían las apariencias a toda costa. Las Whitmore no se enamoraban de trabajadores agrícolas, pero cuando miró hacia los establos por última vez, viendo la alta figura de Noah enmarcada en la puerta, se preguntó por primera vez si esas reglas valían la pena seguirlas. Richard fue particularmente atento en la cena esa noche, discutiendo los detalles de la boda como si fueran estrategias de campaña. La primavera era lo mejor, insistió. Máxima, cobertura mediática, buen tiempo para fotos al aire libre, el momento perfecto antes de que la campaña para gobernador comenzara en serio. «Ya he hablado con Vogue sobre un reportaje», le dijo a Sadie. «La rica heredera sureña y la estrella política en ascenso. Les encanta la narrativa, como si su vida juntos fuera solo una historia que se escribía para el consumo público». «¿Y la luna de miel?», preguntó Benedict sirviendo. «Más vino. Sugiero Europa, París quizás». Richard negó con la cabeza. «No hay tiempo. La campaña debe ser el foco. Tal vez un fin de semana en Nueva York. La gente adecuada nos verá allí». Sadie empujó la comida alrededor de su plato. Su apetito había desaparecido. ¿Realmente iba a ser esta su vida? ¿Reportajes fotográficos y apariencias estratégicas? ¿Un matrimonio de conveniencia representado a los ojos del público? «Sadie», la voz de Richard cortó sus pensamientos. «Estás inusualmente callada esta noche». Ella forzó una sonrisa. «Solo asimilándolo todo. Está pasando muy rápido». «Eso es la política, querida», respondió Richard, acariciándole la mano. «Te acostumbrarás». «Pero lo haría». ¿Podría alguien acostumbrarse a vivir una mentira? Más tarde, cuando Richard se iba, la abrazó en el vestíbulo. Su beso fue posesivo, calculado, sus manos firmes en su cintura. «Sabes», murmuró contra su oído, «deberías estar más entusiasmada con todo esto. Muchas mujeres matarían por estar en tu posición». Sadie se apartó ligeramente. «Soy una persona reservada, Richard. El aspecto de la publicidad es difícil para mí». Sus ojos se endurecieron por un momento antes de que volviera su sonrisa política. «Te adaptarás. La esposa del gobernador necesita ser visible, apoyadora, perfecta». Después de que él se fue, Sadie se quedó en el vestíbulo, sintiéndose atrapada de una manera que nunca antes había experimentado. Las paredes de la casa en la que había crecido de repente parecían cerrarse sobre ella. Sin pensar conscientemente, se encontró caminando hacia la puerta trasera, hacia los establos. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. A mitad de camino se detuvo, recordando la advertencia de su padre, el compromiso, las expectativas, las reglas. En cambio, cambió de dirección y se dirigió a la habitación de Emma. Su hermana,
Ya estaba en la cama leyendo a la luz de una lámpara. «Sadie». La cara de Emma se iluminó. «¿Tuviste una cena aburrida?» «La más aburrida», confirmó Sadie sentándose al borde de la cama. «¿Qué estás leyendo?» Emma le mostró el libro. Una historia de aventuras sobre una niña que se disfraza de niño para navegar alrededor del mundo. La bibliotecaria de la escuela me lo dio. A papá le encantaría. Sadie sonrió. Entonces no se lo diremos, ¿verdad? Emma estudió el rostro de su hermana. A pesar de su juventud, era perspicaz, más allá de sus años. No quieres casarte con Richard, ¿verdad? La franqueza de la pregunta tomó a Sadie por sorpresa. Es complicado, Em. No, no lo es, insistió Emma. No lo amas. Eso es simple. El amor no siempre es lo más importante, dijo Sadie, repitiendo la lección que le habían inculcado desde la infancia. Emma hizo una mueca. Eso es estúpido. Por supuesto que sí. Bueno, lo es, insistió su hermana. ¿Y sabes quién te gusta? Noah. Vi cómo lo mirabas hoy. El calor subió a las mejillas de Sadie. No seas ridícula. El señor Grayson trabaja para padre. Eso es todo. Emma no se dejó disuadir. A él también le gustas. Me preguntó por ti. ¿Qué libros te gustan? Si todavía pintas. Cosas así. El corazón de Sadie se aceleró. ¿Lo hizo? ¿Ves? Estás sonriendo, dijo Emma triunfalmente. Nunca sonríes así cuando Richard está cerca, de boca de babes. Sadie suspiró metiendo un mechón de cabello detrás de la oreja de Emma. No importa lo que sienta, Em. La fiesta de compromiso es este fin de semana. Los planes están hechos. Entonces deshazlos, dijo Emma simplemente. Mamá lo hizo. La comparación con su madre la hirió, pero también encendió algo en Sadie, una pregunta que nunca se había permitido hacer completamente. ¿Había sido su madre valiente en lugar de egoísta? ¿Había elegido la libertad en lugar de una vida a medias? Es tarde, dijo Sadie besando la frente de Emma. Deberías dormir. Después de apagar la luz y cerrar la puerta de Emma, Sadie se apoyó contra la pared, las palabras de su hermana resonando en su mente. Entonces, deshazlos. Como si fuera tan simple, como si pudiera simplemente alejarse de todo. El legado, las expectativas, la seguridad. Pero ¿a dónde iría? ¿Qué haría? ¿Y qué pasa con Emma? Sadie no podía soportar la idea de dejar a su hermana atrás, de estar ausente de su vida como lo había estado su madre. No, huir no era la respuesta, pero tampoco casarse con Richard. Mientras regresaba a su propia habitación, Sadie se sintió dividida entre el deber y el deseo de una manera que nunca antes había experimentado. Y todo por algunas conversaciones con un trabajador agrícola que realmente la vio, cuando nadie más lo hizo. ¿Qué iba a hacer? El día de la fiesta de compromiso llegó con el clima perfecto de Georgia, cielos soleados, una suave brisa y el aroma de magnolias en el aire. La finca Whitmore se había transformado durante la noche. Carpas blancas salpicaban el extenso césped. El personal de catering se afanaba en la preparación de mesas con fina porcelana y cristalería, y los floristas colocaban elaborados centros de mesa de rosas blancas y aliento de bebé. Sadie se paró en la ventana de su dormitorio, observando los preparativos con una creciente sensación de temor. En menos de 6 horas, su compromiso con Richard Carlton se anunciaría oficialmente a más de 200 de las personas más influyentes de Georgia. No habría vuelta atrás después de eso. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase», dijo esperando a Marta con su bandeja del desayuno. En cambio entró un repartidor, llevando una gran caja blanca atada con una cinta plateada. «Entrega especial para la señorita Whitmore», anunció, colocando la caja en su cama. Después de que se fue, Sadie se acercó a la caja con cautela. Dentro, anidado en papel de seda, había un impresionante vestido de diseñador en seda azul pálido, su vestido para la fiesta de compromiso, sin duda. Una tarjeta metida en los pliegues decía: «Para la futura señora Carlton. Usa esto esta noche. La prensa estará mirando». Richard, ni siquiera una pretensión de romance. Solo otra directiva de campaña.
Con un suspiro, Sadie cerró la caja sin sacar el vestido. Todavía no podía soportar mirarlo. Abajo, la casa estaba en caos. Los planificadores de eventos gritaban instrucciones. Los floristas discutían sobre la altura de los arreglos. Y en medio de todo eso, estaba Benedict Whitmore, microgestionando cada detalle. La mesa de Carlton debe estar más cerca de la nuestra. Le estaba instruyendo al planificador principal mientras Sadie pasaba. Y asegúrate de que el gobernador esté sentado cerca del senador James. Queremos esa oportunidad fotográfica, política y apariencias. La historia de su vida. Emma entró en el vestíbulo todavía en pijama a pesar de la hora tardía de la mañana. Sadie, ¿viste tu vestido? Parece algo que usaría una princesa de hadas. Lo vi, confirmó Sadie, logrando una pequeña sonrisa para beneficio de su hermana. Emma bajó la voz, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Tengo algo que mostrarte, en mi habitación. Es importante. Curiosa, Sadie siguió a Emma arriba. Una vez que la puerta estuvo cerrada, Emma sacó un pequeño paquete de debajo de su cama. Noah me pidió que te diera esto, susurró, sus ojos brillantes con la emoción de la conspiración. Dijo que es un regalo para ti, un regalo secreto, el Lou. Corazón de Sadie dio un vuelco al tomar el paquete, una pequeña caja envuelta en papel marrón sencillo. ¿Cuándo te dio esto? Esta mañana salí a escondidas a los establos antes del desayuno. Emma sonrió. Soy una excelente guardiana de secretos. Emma, no deberías. Solo ábrelo, la interrumpió su hermana impacientemente. Con dedos temblorosos, Sadie desenvolvió el paquete. Dentro había un pequeño frasco de mermelada de color ámbar y una nota doblada. Abrió primero la nota. La receta de mermelada de higos de mi abuela. Dijiste que nunca habías probado nada parecido. Hay más de dónde vino esto, si alguna vez quieres visitar la vieja cabaña donde solía hacerla. Cuídate, Sadie. El simple regalo la conmovió más profundamente que todos los regalos caros de Richard juntos. Noah había recordado su conversación esa primera noche en los establos. Recordaba cómo había mencionado que le encantaba la mermelada de higos cuando era niña. ¿Por qué lloras?, preguntó Emma alarmada. ¿La mermelada no es un buen regalo? Sadie se limpió los ojos, sonriendo a pesar de sí misma. Es un regalo perfecto, Em, del mejor tipo. ¿Mejor que el vestido elegante de Richard? Mucho mejor, admitió. Sadie, guardando la nota en su bolsillo y colocando el frasco de mermelada cuidadosamente en el cajón de su mesita de noche. Pero tiene que ser nuestro secreto, ¿de acuerdo? Padre no lo entendería. Emma asintió solemnemente. ¿Porque Noah no es rico ni político? Algo así, respondió Sadie, alisando el cabello enmarañado de Emma. Ahora deberías vestirte. Marta se enfadará si te encuentra todavía en pijama a estas horas. Mientras Emma salía corriendo para cambiarse, Sadie se sentó al borde de la cama, la nota de Noah quemándole un agujero en el bolsillo. La vieja cabaña que había mencionado era una invitación, una sugerencia, o solo un poco de nostalgia. Fuera lo que fuera, se sentía peligroso, tentador, real. La fiesta de compromiso estaba en pleno apogeo a las 8 en punto. Las linternas brillaban en el crepúsculo que se reunía, proyectando una luz romántica sobre la multitud elegantemente vestida. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica suave y los camareros circulaban con champán y aperitivos. Sadie estaba junto a Richard. El enorme diamante en su dedo captaba la luz con cada movimiento. Llevaba el vestido de seda azul que él le había enviado, su cabello recogido en un estilo elaborado que le había tomado a Marta más de una hora perfeccionar. Parecía, a todas luces, la perfecta futura esposa política. «Sonríe», murmuró Richard entre dientes cuando se acercaba a otro fotógrafo. «Este es para Southern Living». Sadie obedientemente curvó sus labios hacia arriba, inclinándose ligeramente hacia el abrazo posesivo de Richard. Flash. Otro momento capturado para la posteridad. Otra pieza de la fachada. «Lo estás haciendo maravillosamente», dijo Benedict, uniéndose a ellos después de que el fotógrafo se alejara. «El gobernador acaba de decirme que hacen una pareja impresionante».
El vestido fue una buena elección, concordó Richard, sus ojos escaneando la multitud en lugar de mirar a su prometida. Perfecto para el grupo demográfico que necesitamos impresionar. Mientras hablaban de política y sesiones fotográficas, la mirada de Sadie se dirigió hacia los establos en la distancia. Las luces estaban encendidas, un cálido resplandor a la oscuridad. ¿Estaba Noah allí? ¿Había oído la música, las risas, el anuncio de su compromiso? Sadie, la aguda voz de Richard, devolvió su atención. El senador Wilson te hizo una pregunta. Lo siento mucho, dijo ella, sonrojándose. ¿Te importaría repetirla? El hombre mayor sonrió con indulgencia. Solo preguntaba si estás emocionada por la campaña. Es un trabajo agotador para una esposa política. Estoy deseando apoyar a Richard, respondió con cuidado, la respuesta ensayada saliendo automáticamente. Será un activo, dijo Richard, apretándole la cintura. La combinación perfecta de belleza y crianza, como si fuera una yegua premiada, en lugar de una persona. Sadie luchó contra el impulso de alejarse de su contacto. Disculpe, dijo tan pronto como hubo una pausa en la conversación. Debería ver cómo está mi hermana. Antes de que Richard pudiera objetar, se deslizó entre la multitud, asintiendo y sonriendo a los invitados mientras pasaba. Pero en lugar de dirigirse hacia la casa donde se suponía que Emma estaba cenando con su institutriz, Sadie se desvió hacia un pequeño cenador al borde de la propiedad. Necesitaba espacio, necesitaba aire, necesitaba un momento alejada del peso sofocante de las expectativas. El cenador estaba vacío, iluminado solo por el brillo distante de las linternas de la fiesta. Sadie se hundió en un banco, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Desde aquí podía verlo todo: la extensa finca Whitmore, la fiesta en pleno apogeo, el futuro extendido ante ella como una jaula dorada. «Estás hermosa», dijo, una voz suavemente desde las sombras. Sadie saltó, su corazón latiendo con fuerza. Noah, él salió a la luz tenue, vestido más formalmente de lo que ella lo había visto alguna vez. Una camisa de botones limpia, pantalones planchados. Todavía lejos de los smokings y trajes de diseñadores de los invitados a la fiesta, pero un claro intento de lucir lo mejor posible. «Lo siento», dijo rápidamente. «No debería estar aquí, solo quería verte. Antes de que esté oficialmente fuera del mercado», sugirió Sadie con un toque amargo en su voz. Noah hizo una mueca. «Eso no es lo que quería decir». «Lo sé». Ella suspiró, haciéndole espacio en el banco. «Gracias por la mermelada. Fue considerado. ¿Te gustó la nota?», preguntó él sentándose a su lado, pero con cuidado de mantener una distancia respetuosa. «Sí», admitió, aunque no estoy segura de lo que significaba. Noah miró hacia abajo a sus manos. Significaba que hay otras opciones, otros caminos, si los quisieras. La implicación flotó en el aire entre ellos, tácita pero inconfundible. Él le estaba ofreciendo una vía de escape, una salida. «No puedo simplemente irme», susurró Sadie, aunque una parte de ella desesperadamente quería hacerlo. «Está Emma, y el apellido, y responsabilidades», terminó Noah por ella. «Entiendo eso mejor de lo que podrías pensar». «¿Lo haces?», preguntó ella, girándose para mirarlo completamente. Él asintió, sus ojos serios en la luz tenue. «Mi padre trabajó esta tierra durante 40 años. Cuando murió le prometí que cuidaría de mi abuela, que la mantendría en la casa que él construyó para ella. Es por eso que me he quedado, incluso cuando el sueldo era mejor en otros lugares». «¿Dónde está ahora?» «¿Tu abuela?» Una sombra pasó sobre el rostro de Noah. «Falleció el año pasado, la cabaña está vacía ahora, excepto por sus cosas y su memoria». «La cabaña que mencionaste en tu nota», se dio cuenta Sadie. «Sí». Dudó, luego añadió. «No es mucho, nada parecido a lo que estás acostumbrada, pero es tranquilo allí, silencioso. La idea de un lugar así, una cabaña sencilla, lejos de fotógrafos y estrategias políticas y legados familiares, era casi dolorosamente atractiva. Debería regresar», dijo Sadie a regañadientes,
escuchando su nombre siendo llamado a la distancia. «Me estarán buscando». Noah se puso de pie, ofreciéndole su mano para ayudarla a levantarse. Cuando sus dedos se tocaron, esa misma corriente eléctrica corrió entre ellos, más fuerte que antes. «Sea lo que sea que decidas», dijo Noah en voz baja, «sabe que te mereces más que ser un activo político de alguien. Te mereces ser amada por quien eres, Sadie Whitmore, no por tu nombre o tus conexiones familiares». Antes de que ella pudiera responder, él se había ido, desapareciendo en las sombras mientras la voz de Richard se acercaba, llamando su nombre con creciente impaciencia. Sadie respiró hondo, alisó su caro vestido y volvió hacia la fiesta, hacia Richard, hacia su destino, pero las palabras de Noah resonaron en su mente con cada paso. «¿Dónde has estado?», siseó Richard cuando ella se reunió con él. «El brindis está a punto de comenzar». «Necesitaba un poco de aire», respondió Sadie, pegando su sonrisa social, mientras las cámaras destellaban a su alrededor. Richard la miró con advertencia. «La próxima vez, dímelo primero. Se ve mal cuando no sé dónde está mi prometida». La banda dejó de tocar y Benedict subió al pequeño escenario que se había instalado en el césped. Golpeó un cuchillo contra su copa de champán, el sonido claro silenciando a la multitud. «Amigos, colegas, estimados invitados», comenzó su voz resonando en el jardín. «Esta noche es una celebración no solo de un compromiso, sino de la unión de dos grandes familias de Georgia, los Whitmore y los Carlton». Un aplauso educado recorrió la multitud. «Como muchos de ustedes saben, mi hija Sadie es la encarnación de la gracia y la tradición sureñas, y Richard Carlton representa el futuro del liderazgo en nuestro gran estado. Juntos, continuarán con el legado de ambas familias con honor y distinción». Más aplausos. Sadie sintió el brazo de Richard rodeándole la cintura, acercándola más, para beneficio de la multitud que observaba. «Me gustaría proponer un brindis», continuó Benedict, levantando su copa, «por Sadie y Richard, que su unión fortalezca a ambas familias y al gran estado de Georgia». «Por Sadie y Richard», repitió la multitud, con las copas levantadas. Mientras los aplausos cesaban, Richard tomó la mano de Sadie y la condujo al escenario. Esto también estaba ensayado, su primera aparición pública como pareja oficialmente comprometida. «Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros esta noche», comenzó Richard, con la voz suave y experta de un político. Como futuro gobernador de este estado, hizo una pausa para disfrutar de las risas y los aplausos. «Conozco el valor de las sólidas alianzas, y no hay alianza más sólida que el matrimonio». Se volvió hacia Sadie, tomándole ambas manos. Para la multitud, debió parecer cariñoso, íntimo. Solo Sadie sintió la presión posesiva de su agarre. «Sadie Whitmore ha aceptado estar a mi lado mientras guió a Georgia hacia una nueva era de prosperidad. Con su belleza, el nombre de su familia y su impecable crianza, representa todo lo que una esposa política debería ser. No podría haber elegido mejor si hubiera entrevistado a 100 candidatas». La multitud rió, tomándolo como una broma, pero Sadie sabía la verdad. Él la había descrito esencialmente como la ganadora de una competición en la que nunca había participado. «Espero con interés nuestra boda de primavera», continuó Richard, «y presentarla muy pronto como la futura primera dama de Georgia». Más aplausos, más flashes de las cámaras. La sonrisa de Sadie parecía congelada en su rostro. «¿Te gustaría decir unas palabras, querida?», preguntó Richard, con el cariñoso término sonando hueco. Ella no había preparado nada. No había pensado que se esperara que hablara. Pero de repente, allí parada con cientos de ojos puestos en ella, con las manos de Richard sujetándole las suyas con demasiada fuerza, con su padre observándola expectante desde un lateral del escenario, Sadie sintió que algo dentro de ella se rompía. «Gracias a todos por venir», comenzó, con la voz firme a pesar de la confusión interior. «El nombre Whitmore siempre ha representado la tradición, la lealtad y el deber, valores que me educaron para defender por encima de todo». La multitud asintió con aprobación. Eran las palabras correctas, los sentimientos esperados,
pero recientemente me han recordado que debería haber algo más en la vida, y especialmente en el matrimonio, que el deber. Sus ojos se desviaron hacia los establos lejanos, y luego volvieron a las caras sorprendidas que la observaban. Debería haber amor, amor genuino, el tipo de amor que te ve por lo que realmente eres, no solo por lo que tu nombre puede hacer. Un murmullo recorrió la multitud. El agarre de Richard en sus manos se apretó dolorosamente. «¿Qué estás haciendo?», susurró entre dientes apretados. Sadie liberó sus manos. «Estoy diciendo mi verdad». Por una vez, volvió a mirar a los invitados desconcertados. «Lo siento, pero no puedo casarme con Richard Carlton, no cuando mi corazón pertenece a otro lugar, no cuando estaría viviendo una mentira». La multitud estalló en susurros de sorpresa. Benedict se abalanzó hacia adelante, con el rostro oscuro de furia. Pero Sadie ya se estaba moviendo, bajando del escenario, caminando con la mayor dignidad que pudo reunir a través de la multitud que se separaba. «Sadie», la siguió la voz enfadada de Richard. «Vuelve aquí, estás haciendo un espectáculo». Ella siguió caminando, espalda recta, ojos al frente, incluso cuando escuchó la voz de su padre elevándose por encima del alboroto. «Está abrumada, demasiado champán, el compromiso sigue en pie». Solo cuando llegó a la casa, Sadie empezó a correr, subiendo las escaleras hasta su habitación. Sus manos temblaban mientras cerraba la puerta con llave detrás de ella. Su respiración llegaba en jadeos irregulares. ¿Qué había hecho? En un momento de lucidez o de locura, había tirado por la borda el legado Whitmore, humillado a su padre y destruido su futuro cuidadosamente planeado. Un golpe en su puerta la hizo saltar. Sadie Elizabeth Whitmore, la voz de su padre, tensa con una rabia apenas controlada. «Abre esta puerta inmediatamente». «Necesito un poco de tiempo, padre», respondió, su voz temblorosa. «Has avergonzado a esta familia delante de todos los que importan en Georgia», gruñó Benedict a través de la puerta. «Abre, ahora». Sadie retrocedió de la puerta, su mente corriendo. No habría razón con su padre, ninguna explicación de sus sentimientos. Para él, ella había cometido la máxima traición, anteponer la felicidad personal al deber familiar. Un golpe más suave llegó de la puerta que comunicaba con su balcón. Sorprendida, Sadie se giró para ver el rostro preocupado de Emma presionado contra el cristal. Rápidamente dejó entrar a su hermana. «Todos están hablando de lo que hiciste», susurró Emma con los ojos muy abiertos. «Richard parecía que quería explotar». «Estoy segura de que así fue», dijo Sadie, sentándose pesadamente en su cama. «¿Qué he hecho, Em?» «Lo correcto», dijo Emma con una convicción sorprendente. «Dijiste la verdad». El golpe en la puerta del pasillo se hizo más fuerte. «Sadie, este comportamiento infantil se acaba ahora. Piensa en tu hermana, sino en ti misma». Emma se encogió al mencionar a sí misma como una herramienta para la manipulación. «No dejes que te use para controlarte», dijo ferozmente. «Quiero que seas feliz». Las lágrimas llenaron los ojos de Sadie mientras abrazaba a su hermana con fuerza. «Y tú no puedo dejarte». Emma se apartó, su joven rostro serio más allá de sus años. «Tú no eres mamá. No me estás abandonando. Me estás enseñando a ser valiente». Un fuerte golpe contra la puerta sugirió que Benedict estaba ahora intentando forzarla a abrirse. «Necesitas irte», dijo Emma con urgencia. «Antes de que derriben la puerta, ve con Noah». El corazón de Sadie se aceleró. «¿Cómo sabes?» «Tengo 12 años, no soy estúpida». Emma puso los ojos en blanco. «Ve, estaré bien, te visitaré. Tendremos reuniones secretas y será como una película de espías». A pesar de todo, Sadie rió entre lágrimas. «Eres algo especial, Emma Whitmore». «Lo sé», aceptó su hermana. «Ahora vete, yo los distraeré». Con un último abrazo feroz, Sadie cogió su bolso y un jersey y se deslizó hacia el balcón. El viejo roble que había sido su ruta de escape cuando era adolescente todavía se mantenía firme, con sus ramas al alcance de la mano. Mientras bajaba, escuchó a Emma abrir la puerta del dormitorio. Escuchó la voz enfadada de su padre. Escuchó
la respuesta indignada de Emma. Ella no está aquí, y no la culpo por irse después de cómo la has tratado. Manteniéndose en las sombras, Sadie se dirigió a través del terreno, lejos de la fiesta ahora caótica, hacia el cálido brillo de los establos, hacia Noah, hacia un futuro que nunca se había atrevido a imaginar hasta ahora. Noah estaba cepillando a Atenea cuando oyó abrir las puertas del establo. Pensando que era uno de los otros empleados que venía a revisar a los caballos, no levantó la vista. ¿La fiesta sigue fuerte en la casa?, preguntó, manteniendo su voz casual a pesar del dolor en su pecho. Para entonces, Sadie sería reclamada oficial y públicamente por Richard Carlton. La idea lo enfermaba. No exactamente, respondió una voz familiar. Es más un escándalo que una fiesta en este momento. Noah giró sobre sí mismo, sorprendido de ver a Sadie parada en la puerta del establo, todavía con su elegante vestido azul, aunque su elaborado peinado se estaba deshaciendo, con mechones enmarcando su rostro sonrojado. «Sadie, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí?» Ella dio un paso más hacia el interior del establo, la seda de su vestido incongruente con el suelo lleno de heno. «Les dije que no podía casarme con Richard, delante de todos». Noah la miró. La incredulidad y una esperanza salvaje luchaban dentro de él. «¿Hiciste qué?» Me paré en ese escenario delante de media élite de Georgia y dije que no podía casarme con un hombre al que no amo. Una risa ligeramente histérica se le escapó. Mi padre está furioso. Richard está humillado. Y probablemente he destruido el nombre Whitmore para las generaciones venideras. ¿Por qué?, preguntó Noah, todavía luchando por procesar lo que ella le estaba diciendo. ¿Por qué harías eso? Sadie se acercó. Sus ojos nunca dejaron los suyos. Por lo que dijiste, sobre merecer ser amado por quien soy, no por mi nombre, y porque... Tomó una respiración profunda. Porque creo que me estoy enamorando de ti, Noah Grayson, lo cual es completamente loco y probablemente está condenado al fracaso, pero es verdad. Por un momento, Noah no pudo hablar, no pudo moverse. Luego, lentamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido, extendió la mano y le tocó la mejilla. ¿Tienes alguna idea de lo que has renunciado?, preguntó suavemente. ¿La vida que podrías haber tenido? Una vida en una jaula dorada sigue siendo una jaula, respondió Sadie, inclinándose hacia su toque. No quiero ser el accesorio de un político. Quiero ser yo misma con alguien que me vea, que realmente me vea. El corazón de Noah latía con fuerza en su pecho. ¿Y crees que soy yo? Lo sé. Sonrió, una sonrisa real que iluminó sus ojos. Eres el único que alguna vez lo ha hecho. Pasos y voces fuera de la puerta del establo rompieron el momento. Sadie se tensó, reconociendo el tono enfadado de su padre dando órdenes al equipo de seguridad. «Me están buscando», susurró. «Padre no dejará esto pasar fácilmente». Noah tomó una decisión en una fracción de segundo. «Ven conmigo, ahora». Tomó su mano, llevándola por la parte trasera de los establos hasta donde estaba aparcado su viejo camión. El vehículo distaba mucho de ser impresionante. Pintura azul descolorida, algunas manchas de óxido, el asiento de banco remendado con cinta adhesiva, pero funcionaba lo suficientemente bien. «¿A dónde vamos?», preguntó Sadie mientras subían. «A la cabaña de mi abuela», respondió Noah, arrancando el motor. «Está a 1 hora de aquí, en lo profundo del bosque. No pensarán en buscar allí, al menos no inmediatamente». Mientras se alejaban de la finca Whitmore, los sonidos de la búsqueda se desvanecían detrás de ellos. Sadie miró por encima del hombro una última vez. La gran casa, la elaborada fiesta, la vida de privilegios y restricciones, todo se hacía más pequeño en la distancia. «¿Estás segura de esto?», preguntó Noah, echándole un vistazo mientras doblaban en la carretera principal. «No es demasiado tarde para volver, para arreglar las cosas con tu padre, con Richard». Sadie se acercó y tomó su mano, entrelazando sus dedos en el asiento desgastado entre ellos. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», dijo, y por primera vez en años lo decía de verdad. Mientras el camión rodaba por el camino rural, llevándolos lejos de todo lo que alguna vez había conocido,
Sadie sintió algo que casi había olvidado: la libertad. Y con la mano de Noah cálida en la suya, sintió algo más también: esperanza. Esperanza para un futuro construido sobre el amor y no sobre la obligación. Un futuro que finalmente tenía el valor de elegir por sí misma. La cabaña apareció entre los árboles mientras el camión de Noah avanzaba por el estrecho camino de tierra. Era más pequeña de lo que Sadie había imaginado: una sencilla estructura de madera con un porche cubierto y una chimenea de piedra. A la luz de la luna, parecía algo de un cuento de hadas, enclavada entre pinos altos y rodeada de flores silvestres. «No es mucho», dijo Noah mientras aparcaba el camión, «especialmente en comparación con lo que estás acostumbrada». Sadie miró la cabaña, luego volvió a mirarlo. «Es perfecta». El interior era igual de sencillo: una sala principal con una pequeña cocina, una estufa de leña y muebles que claramente habían sido hechos con amor a mano. Las fotografías alineaban la repisa sobre la chimenea de piedra, mostrando a una anciana sonriente con los ojos de Noah. «¿Tu abuela?», preguntó Sadie, tocando uno de los marcos con suavidad. Noah asintió, encendiendo una lámpara de aceite que proyectaba un cálido resplandor sobre la habitación. «Eleanor Grayson, la mujer más dura que he conocido. Me crió después de que mi madre se fuera». «Parece amable», dijo Sadie, estudiando la foto. «Lo era, y terca como pocas». Noah sonrió al recordar. Ella creía en vivir la vida en sus propios términos, sin importar lo que los demás pensaran. «Ojalá la hubiera conocido», dijo Sadie suavemente. Noah se acercó para ponerse a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, pero sin tocarla. «Le hubieras gustado. No tenía mucha paciencia para las pretensiones o las reglas sociales». «Yo tampoco, aparentemente», respondió Sadie con una risa temblorosa. Dado lo que acabo de hacer, la realidad de su situación empezaba a calar. Había humillado públicamente a su padre y a una de las familias políticas más poderosas de Georgia. Se había alejado de todo lo que había conocido. ¿Y para qué? Para un trabajador agrícola al que apenas conocía. ¿Por un sentimiento que ni siquiera podía nombrar? ¿Tienes dudas?, preguntó Noah, leyendo su expresión con una precisión inquietante. Sadie negó con la cabeza. «No sobre irme, solo preguntándome qué pasa ahora». «Ahora», dijo Noah, acercándose para encender la estufa de leña. «Te quito ese vestido elegante y te pones algo cómodo. Mi abuela guardaba algo de ropa aquí. Puede que te queden». Mientras Noah preparaba una comida sencilla con los suministros que guardaba en la cabaña, Sadie se cambió por unos pantalones vaqueros suaves y una camisa de franela que olía ligeramente a lavanda. La ropa era sencilla, pero cómoda. Nada, como los trajes de diseñador que llenaban su armario en casa. ¿Seguía siendo la finca Whitmore su hogar o estaba realmente sin hogar ahora? «Estás pensando demasiado», dijo Noah cuando salió del dormitorio. Le entregó una taza de té caliente. «Lo puedo ver en tu cara». Sadie aceptó el té con gratitud. «Supongo que solo me está golpeando lo que he hecho, lo que he renunciado. Por lo que vale, creo que fuiste increíblemente valiente», dijo Noah, apoyándose en el mostrador. «Levantándote así delante de todos, o increíblemente tonta», respondió Sadie con una sonrisa irónica. «Benedict Whitmore no perdona fácilmente, y Richard Carton nunca olvida una ofensa». La realidad de lo que había hecho tenía un peso que iba más allá de los sentimientos heridos. Richard tenía conexiones en toda Georgia. Benedict tenía la riqueza y la influencia para hacer la vida muy difícil a cualquiera que se cruzara con él. «¿Te preocupa lo que harán?», preguntó Noah, colocando platos de pasta sencilla sobre la pequeña mesa de madera. Sadie se sentó frente a él, considerando la pregunta. «No a mí. Padre no arriesgaría el escándalo de repudiar públicamente a su hija, pero a ti eso es diferente». La expresión de Noah era tranquila, decidida. «Puedo cuidarme solo, Sadie. Tengo ahorros, habilidades, no tengo miedo al trabajo duro. Pero la finca Whitmore es tu hogar, tu trabajo, el legado de tu padre.
Algunas cosas importan más, dijo simplemente, sus ojos encontrándose con los de ella al otro lado de la mesa. Comieron en un silencio agradable durante un rato. Los únicos sonidos el crepitar del fuego y el lejano ulular de un búho afuera. Era tan diferente de las cenas formales a las que Sadie estaba acostumbrada. La interminable charla trivial, las risas educadas, la constante conciencia de ser observada y juzgada. «Cuéntame sobre tu madre», dijo Noah finalmente. «Si no te importa, hablar de ella». Sadie dejó su tenedor. Los recuerdos volvieron a irrumpir. Su nombre era Elizabeth. Era hermosa, cabello rubio, ojos azules. Emma se parece a ella. Y realmente se fue porque se enamoró de otra persona. Sadie suspiró. Esa es la historia que cuenta padre, que abandonó a su familia, sus responsabilidades, por algún romance inapropiado. Tenía 13 años cuando se fue, lo suficientemente mayor como para echarla de menos, pero demasiado joven como para entender por qué se fue. ¿Crees en su versión?, preguntó Noah con suavidad. No lo sé, admitió Sadie. Durante años estuve enfadada con ella. Me sentí traicionada, pero últimamente me he preguntado si había algo más, si tal vez se estaba asfixiando como yo. Noah se acercó a la mesa, cubriendo su mano con la suya. ¿Has intentado encontrarla? ¿Alguna vez? Sadie negó con la cabeza. Padre lo prohibió. Dijo que ella había hecho su elección y estaba muerta para nosotros. Miró a Noah. Ni siquiera sé si todavía está viva. El peso de esa admisión quedó suspendido en el aire entre ellos. Todos estos años de no saber, de preguntas sin respuesta. Tal vez sea hora de que lo descubras, sugirió Noah. Ahora que eres libre de tomar tus propias decisiones. Libre. Una palabra tan simple para un sentimiento tan complejo. Después de la cena, se sentaron en el pequeño porche envueltos en mantas contra el frío nocturno. Las estrellas estaban más brillantes aquí, lejos de las luces de la finca, innumerables pinchazos de plata contra el cielo negro. «¿Qué harás mañana?», preguntó Noah, con la voz baja en la oscuridad. Sadie apoyó la cabeza en su hombro, encontrando consuelo en su sólida presencia. «Necesito ver a Emma de alguna manera, hacerle saber que estoy bien. Podemos resolver eso», le aseguró Noah. «Y después de eso, el futuro se extendía ante ella, sin cartografiar, e incierto por primera vez en su vida, sin apariciones programadas, sin obligaciones sociales, sin un camino predeterminado. No lo sé», admitió. «Nunca he tenido que decidir por mí misma antes. Da miedo y...» buscó la palabra, estimulante. El brazo de Noah se deslizó alrededor de sus hombros, atrayéndola más cerca. «No tienes que resolverlo todo esta noche». «¿Qué pasa contigo?», preguntó volviéndose para mirarlo. «¿Qué pasa con tu trabajo en la finca?». «Imagino que estoy despedido», dijo con una sonrisa irónica, «dado que he secuestrado a la hija del jefe». «No me secuestraron», protestó. «Sadie, vine voluntariamente». «Intenta explicarle eso a Benedict Whitmore», respondió Noah. «Pero no te preocupes, me han ofrecido trabajo en otras granjas. Buenos trabajos. Caeré de pie». Sadie estudió su rostro a la luz de la luna. La fuerte línea de su mandíbula, la bondad en sus ojos, la tranquila confianza que la había atraído hacia él desde el principio. Este hombre no se parecía en nada a los pretendientes pulidos y ambiciosos que su padre había desfilado ante ella a lo largo de los años. Nada parecido a Richard Carlton, con sus toques calculados y sus ambiciones políticas. Noah la veía, realmente la veía, no como un activo o un trofeo, sino como una persona. Una mujer con pensamientos, sentimientos y sueños propios. Impulsivamente, se inclinó hacia adelante y lo besó. Un beso suave, tentativo al principio, luego se profundizó cuando la mano de Noah se levantó para acariciar su rostro. Cuando se separaron ambos sin aliento, Sadie sintió como si algo fundamental se hubiera desplazado dentro de ella, una pieza que encajaba y que no sabía que le faltaba. «Sadie», dijo Noah, su voz ronca, «no quiero que te sientas presionada. Tenemos tiempo», sonrió tocando su mejilla. «Por una vez en mi vida estoy haciendo exactamente lo que quiero,
No lo que se espera, no lo que es correcto, solo lo que se siente bien. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Noah insistió en tomar el pequeño sofá mientras Sadie usaba el dormitorio de su abuela. Pero mientras Sadie yacía bajo la colcha hecha a mano, escuchando los sonidos desconocidos del bosque afuera, se sintió más tranquila que en años. Pase lo que pase, cualesquiera que fueran los desafíos a los que se enfrentaran, ella había hecho su elección. Y por primera vez era verdaderamente suya. La mañana trajo la realidad de vuelta en forma del teléfono celular que sonaba de Noah. Él respondió en la cocina, su voz baja, pero Sadie pudo escuchar la tensión en su tono. ¿Quién era?, preguntó saliendo del dormitorio con su ropa prestada, el cabello todavía despeinado por el sueño. La expresión de Noah era sombría. Marta, tu padre tiene medio condado buscándote. Hay reporteros acampados fuera de las puertas de la finca y Richard Carlton está amenazando con acciones legales. El estómago de Sadie se encogió. ¿Acciones legales? ¿Por qué? Incumplimiento de promesa, aparentemente, aunque Marta cree que es solo fanfarronería. Su orgullo está más herido que cualquier otra cosa. ¿Y Emma?, preguntó Sadie con ansiedad. ¿Está bien? La expresión de Noah se suavizó. Está bien, preocupada por ti. Marta dice que se ha enfrentado a tu padre, negándose a decirle dónde podrías haber ido. El orgullo se apoderó del pecho de Sadie. Pequeña y valiente Emma, ya mostrando más coraje del que Sadie había logrado hasta ayer. Necesito hacerle saber que estoy bien, dijo Sadie. ¿Puedo usar tu teléfono? La llamada a Marta fue breve, pero tranquilizadora. La ama de llaves prometió decirle a Emma que Sadie estaba a salvo, aunque no podía decir mucho más con Benedict rondando cerca, escuchando cada palabra. Tu padre está fuera de sí, advirtió Marta. Nunca lo he visto así. Necesitas tener cuidado, niña. Lo haré, prometió Sadie. Cuida de Emma por mí. Después de colgar, Sadie se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. ¿Qué hacemos ahora? Noah le sirvió una taza de café, sus movimientos tranquilos a pesar de la confusión que los rodeaba. Primero desayunamos, luego hacemos un plan. Su enfoque práctico era reconfortante. Sin drama, sin pánico, solo resolución de problemas constante y metódica. Durante un desayuno sencillo de huevos y tostadas, hablaron de sus opciones. Quedarse en la cabaña no era viable a largo plazo. Estaba demasiado cerca de la propiedad Whitmore y Benedict eventualmente pensaría en buscar allí. Necesitaban otro lugar, un lugar donde ninguno de los dos tuviera conexiones. Tengo algo de dinero ahorrado, dijo Noah. No una fortuna, pero suficiente para empezar en algún lugar. Nuevo. Tengo mi fondo fiduciario, ofreció Sadie. Proviene de la familia de mi madre. Padre no puede tocarlo. La idea de empezar de nuevo en algún lugar nuevo era a la vez aterradora y emocionante. Una pizarra limpia, una vida construida en sus propios términos. Podríamos ir al oeste, sugirió Noah. California, tal vez, o Oregon. Tengo un amigo con una granja en el estado de Washington que siempre está buscando ayuda con experiencia. Pero, ¿qué pasa con Emma? El corazón de Sadie se retorció al pensar en dejar a su hermana atrás. No puedo simplemente abandonarla. Noah se acercó a la mesa tomando su mano. No lo haremos. Lo resolveremos, te lo prometo. Tal vez una vez que las cosas se calmen. Un sonido afuera los interrumpió. El crujido de neumáticos sobre la grava. Ambos se congelaron. Sus ojos se encontraron alarmados. ¿Esperas a alguien?, susurró Sadie. Noah negó con la cabeza, acercándose a la ventana para mirar a través de las cortinas. Su expresión cambió de preocupación a confusión. Es un taxi, dijo. Ya hay una mujer bajando. Mayor, rubia. Sadie se unió a él en la ventana, mirando por encima de su hombro. La mujer tenía 50 años. Su cabello, alguna vez dorado, ahora estaba veteado de plata, pero todavía estaba elegantemente vestida, con un sencillo traje azul. Pagó al conductor y se volvió hacia la cabaña, una expresión decidida en sus hombros que le parecía dolorosamente familiar. No puede ser, susurró Sadie, con el corazón latiéndole con fuerza. No es posible. Pero, cuando la mujer se acercó, no había duda de la verdad.
Los mismos ojos azules que miraban a Sadie desde su espejo todas las mañanas, la misma forma grácil de moverse. «Madre», respiró Sadie, apenas atreviéndose a creerlo. Noah apretó su mano. «¿Quieres que le hable primero?» Sadie negó con la cabeza, respirando profundamente. «No, esto es algo que necesito hacer yo sola». Con piernas temblorosas, caminó hasta la puerta y salió al porche. La mujer se detuvo al pie de los escalones, mirándola con una mezcla de esperanza y aprensión. «Sadie», dijo Elizabeth Whitmore, con una voz exactamente como Sadie la recordaba. «Te has vuelto tan hermosa». 20 años de ausencia, de preguntas, de dolor y abandono se abalanzaron sobre Sadie en una ola. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» Elizabeth sonrió tristemente. «Martha me llamó. Ella me ha mantenido al tanto de ti y de Emma durante años, aunque tu padre no lo sabe. Cuando me contó lo que pasó en la fiesta de compromiso, supe que tenía que venir». Sadie se agarró al pasamanos del porche, estabilizándose. 20 años de silencio, ¿y ahora apareces? ¿Por qué debería siquiera hablar contigo? Porque entiendo por lo que estás pasando mejor que nadie, respondió Elizabeth. Porque yo he estado donde tú estás, y porque no quiero que cometas los mismos errores que yo cometí. La simple honestidad en su voz rompió las defensas de Sadie. Se hizo a un lado haciendo un gesto hacia la puerta. «Puedes pasar. Adentro». Noah se hizo invisible, murmurando algo sobre revisar la camioneta y saliendo por la puerta trasera para darles privacidad a madre e hija. Elizabeth se sentó a la mesa de la cocina, sus ojos recorriendo la cabaña con reconocimiento. «Recuerdo este lugar», dijo suavemente. «Joseph Grayson lo construyó para su esposa. Era un buen hombre. El abuelo de Noah», añadió Sadie sentándose frente a su madre. «¿Lo conociste?» Elizabeth asintió, sus ojos distantes por el recuerdo. «Los conocía a todos. Los Grayson han trabajado la tierra de los Whitmore durante generaciones». Se concentró de nuevo en Sadie. «Pero esa no es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí porque la historia se repite y no quiero que sufras como yo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sadie, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Elizabeth respiró hondo. «Tu padre no te contó toda la verdad sobre por qué me fui. Sí, me enamoré de otra persona, alguien que Benedict consideraba inapropiado. Pero esa no es la razón por la que tuve que irme». «Entonces, ¿por qué?», exigió Sadie, años de dolor aflorando a la superficie. «¿Por qué dejar a tus hijos? ¿Por qué nos abandonaste?». Las lágrimas llenaron los ojos de Elizabeth. «Porque Benedict me dio una opción imposible. Quedarme y nunca volver a ver al hombre que amaba, o irme y nunca volver a ver a mis hijos. Amenazó con usar su influencia para destruir la carrera de Michael, su reputación, todo, a menos que me fuera completamente». «¿Michael?», repitió Sadie. «¿Ese era su nombre?». Elizabeth asintió, buscando en su bolso para sacar una fotografía, desgastada. Una versión más joven de ella misma sonreía junto a un hombre alto con ojos amables y una sonrisa gentil. Michael Grayson, el tío de Noah. La revelación golpeó a Sadie como un puñetazo físico. «¿Grayson? Pero eso significa...». «Sí», confirmó Elizabeth. «Noah es el sobrino del hombre que amé, el hombre que tu padre me obligó a dejar atrás». Sadie miró la fotografía, encajando las piezas. «¿Noah sabe de esto?». «No lo creo», respondió Elizabeth. «Michael murió unos años después de que me fui de cáncer», me lo contó Martha. «No sé cuánta parte de nuestra historia se compartió con la familia. Los paralelismos eran casi demasiado para comprenderlos. La historia se repetía a través de generaciones. Una hija Whitmore enamorándose de un hombre Grayson, desafiando a Benedict, eligiendo el amor por encima del deber. «¿Qué te pasó después de que te fuiste?», preguntó Sadie, la pregunta que se había hecho durante décadas finalmente dicha en voz alta. Los ojos de Elizabeth se nublaron de antiguo dolor. «Oh, Michael y yo tuvimos unos años buenos juntos. Nos mudamos a Colorado, empezamos de nuevo. Pero después de que él se enfermó, fue difícil. Quería volver, verte a ti, a Caroline y a la pequeña Emma. Pero los abogados de Benedict dejaron
Claro que si intentaba contactar con alguna de ustedes, habría consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? El tipo de consecuencias que habrían destruido cualquier posibilidad de que ustedes tuvieran vidas normales, dijo Elizabeth simplemente. Tu padre es un hombre poderoso, Sadie, y cree en controlar lo que él considera suyo. La amargura en la voz de su madre resonó con las propias experiencias de Sadie. ¿Cuántas veces Benedict se había referido a ella como una posesión, un activo, algo que había que gestionar en lugar de una persona con sus propios sueños? ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Sadie. Porque necesitas saber a qué te enfrentas, respondió Elizabeth, cruzando la mesa para tomar la mano de su hija. Benedict no te dejará ir fácilmente. Usará todo su poder, dinero, influencia, incluso a Emma, para volver a tenerte bajo control. Emma, susurró Sadie, el miedo apoderándose de su corazón. Él no la lastimaría, ¿verdad? No físicamente, le aseguró Elizabeth, pero emocionalmente. Es capaz de manipularla, usarla para llegar a ti, tal como hizo con Caroline para tratar de herirme. Sadie pensó en su hermana mayor, la fría y distante Caroline, que se había casado con el esposo elegido por Benedict y rara vez visitaba o llamaba. ¿Había sido eso parte de la venganza de Benedict contra su madre? ¿Qué debo hacer?, preguntó Sadie sintiéndose perdida. Elizabeth apretó su mano. Lucha. Lucha de forma más inteligente y dura de lo que yo lo hice. No huyas como yo lo hice. Eso le da todo el poder. Defiende tu posición. ¿Cómo? Él controla todo. La finca, el dinero de la familia, el futuro de Emma. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Elizabeth. No todo. Hay algo que él no sabe, algo que cambiaría el juego por completo. Sadie se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Mi padre, tu abuelo, dejó una disposición en su testamento. Sí, Benedict alguna vez impedía que alguno de sus descendientes accediera a su herencia legítima o intentara controlarlos por medios financieros. La administración de toda la finca Whitmore pasaría a la hija mayor. ¿Caroline?, preguntó Sadie, confundida. Elizabeth negó con la cabeza. Caroline renunció a sus derechos hace años, como parte de su acuerdo prenupcial. Tú eres la siguiente en la línea. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Estás diciendo que podría controlar la finca? ¿Todo? Legalmente sí. La documentación está con mi antiguo abogado en Atlanta. Benedict no sabe que existe. Mi padre nunca confió completamente en él y mantuvo ciertas medidas de seguridad. La esperanza floreció en el pecho de Sadie, seguida rápidamente por la duda. ¿Pero se sostendría en la corte? ¿Contra los abogados de papá? Sí, dijo Elizabeth con confianza. Por eso tenemos que actuar rápidamente, antes de que Benedict se dé cuenta de lo que estamos haciendo. La puerta trasera se abrió y Noah entró, con una expresión cautelosa. ¿Todo bien aquí dentro? Sadie miró de su madre a Noah, viendo el parecido familiar que nunca antes había notado. La misma fuerza tranquila, la misma firmeza. Noah, dijo con cuidado, me gustaría que conocieras a mi madre, Elizabeth Whitmore, y ella tiene una gran historia que contarte sobre tu tío Michael. 2 días después, Sadie se encontraba en el vestíbulo de mármol de Markham & Associates, en el centro de Atlanta, vestida con ropa que su madre le había traído. Sencilla pero elegante, muy lejos tanto de los vestidos de diseñador que Benedict prefería como de los jeans prestados de la cabaña. ¿Estás lista para esto?, preguntó Elizabeth parada a su lado. Sadie respiró hondo, pensando en Noah esperando en el coche afuera, pensando en Emma, que había logrado escaparse de su institutriz para llamar a Sadie ayer, prometiendo ser valiente hasta que pudieran estar juntas de nuevo. Estoy lista, confirmó. El señor Markham, un abogado de cabello plateado que había conocido a su abuelo, los recibió en su oficina con cortesía de antaño. Los documentos estaban allí, como Elizabeth había prometido, legales, vinculantes y lo suficientemente poderosos como para cambiar el equilibrio de poder dentro de la dinastía Whitmore. Una vez que estos se presenten ante el tribunal,
explicó Markham. Tendrá el control legal de la finca y todas sus posesiones. El señor Whitmore, por supuesto, conservará sus activos personales, pero el fideicomiso familiar, las propiedades, los intereses comerciales, todo eso, quedará bajo su autoridad. ¿Y Emma?, preguntó Sadie. ¿Qué pasa con la tutela? La expresión de Markham se volvió seria. Eso es más complicado. Es menor de edad y Benedict es su padre legal. Sin embargo, dada su nueva posición y la evidencia del efectivo exilio de su madre de la familia, tenemos motivos para solicitar al menos la tutela compartida. No era perfecto, pero era un comienzo. Una forma de proteger a Emma, para asegurar que no creciera bajo el mismo control sofocante que Sadie había experimentado. Mientras Sadie firmaba los documentos, sintió que un peso se le quitaba de los hombros. No se trataba de venganza, ni siquiera de dinero, se trataba de romper un ciclo de control que ya había dañado a 2 generaciones de mujeres Whitmore. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras Markham recogía los papeles firmados. Ahora, dijo el abogado con una pequeña sonrisa, se los entregamos a Benedict personalmente, juntos. El viaje de regreso a la finca Whitmore se sintió surrealista. Sadie se sentó en la parte trasera del coche de Markham con Elizabeth a su lado mientras Noah la seguía en su camioneta. Habían acordado que él debía permanecer en segundo plano por ahora. Esta confrontación tenía que ser entre Sadie y su padre. El guardia de seguridad en la puerta casi se cae de la silla cuando reconoció a Elizabeth, pero una palabra seca de Markham sobre asuntos legales los hizo pasar sin más demora. Benedict estaba en su estudio, tal como Sadie sabía que estaría. Cuando su secretaria anunció su llegada, su expresión pasó rápidamente de sorpresa a ira y luego a un control frío y calculado. Así que, dijo, levantándose de detrás de su escritorio, la hija pródiga regresa, y con compañía interesante. Su mirada se deslizó sobre Elizabeth sin calidez, luego se posó en Markham con creciente sospecha. Esta no es una visita social. Benedict, dijo Elizabeth con la voz firme a pesar de la tensión en la habitación. Claramente, respondió él. ¿A qué debo el placer de ver a mi esposa fugitiva e hija el mismo día? ¿Vinieron a pedir dinero? Perdón. Sadie dio un paso adelante, sacando fuerzas de la presencia de su madre y del conocimiento de que Noah estaba esperando justo afuera. Ni una ni otra. Hemos venido a informarte de un cambio en la administración. Las cejas de Benedict se alzaron. ¿Administración de qué, precisamente? Markham abrió su maletín, sacando los documentos legales. Del fideicomiso familiar Whitmore, señor Whitmore, y todas las posesiones asociadas. Por primera vez, la incertidumbre brilló en los ojos de Benedict. ¿Qué disparate es este? No es un disparate, dijo Sadie con calma. Es un hecho legal. Mi abuelo puso salvaguardas para prevenir exactamente el tipo de comportamiento controlador que tú has exhibido. Obligar a mamá a irse, organizar mi matrimonio para obtener ganancias políticas, usar a Emma como palanca. El rostro de Benedict se oscureció con ira. No tienes idea de lo que estás hablando. Esta finca, este legado, yo la construí, yo la protegí. ¿A qué costo?, desafió Elizabeth. ¿La felicidad de tus hijas, tu esposa? La mirada de Benedict era venenosa. Perdiste el derecho a llamarte mi esposa cuando abandonaste esta familia por ese labrador. Michael Grayson era el doble del hombre que tú serás alguna vez, respondió Elizabeth con la voz firme. Y ahora tu hija ha encontrado su propio camino con su sobrino. La historia tiene un sentido de la ironía, ¿no es cierto? La mención de Noah pareció empujar a Benedict al límite. ¿Ese chico de establo? ¿Es por él por quien has tirado tu futuro? ¿Has humillado a la familia Carlton? Su nombre es Noah, dijo Sadie con firmeza. Y sí, lo elijo a él, así como elijo tomar el control de lo que me pertenece por derecho. Markham se aclaró la garganta. Los documentos ya han sido presentados, señor Whitmore. La señorita Whitmore es ahora la administradora legal de todas las propiedades de Whitmore. Retendrá sus cuentas y posesiones personales, por supuesto, pero la finca, los negocios, la tierra, esas decisiones ahora dependen de ella,
El rostro de Benedict palideció, luego se sonrojó de rabia. «Esto es absurdo. Mis abogados, sus abogados confirmarán lo que le he dicho», interrumpió Markham con calma. «Estos documentos son irrefutables. Refiéralos si lo desea, pero solo perderá dinero y creará un espectáculo público. ¿Es eso realmente lo que quiere? La amenaza de un escándalo público». Siempre el mayor temor de Benedict pareció desinflarlo ligeramente. Se hundió en su silla, pareciendo repentinamente mayor. «¿Qué quieres?», preguntó con la voz tensa de furia contenida. «¿Humillarme? ¿Sacarme de mi propia casa?». Sadie negó con la cabeza. «No, papá. Quiero romper el ciclo. Quiero que Emma crezca libre para tomar sus propias decisiones. Quiero que esta familia sane». «¿Y el chico Grayson? ¿Es él parte de esta sanación?». La voz de Benedict goteaba sarcasmo. «Noah es parte de mi vida», dijo Sadie simplemente. «Te guste o no». Un golpe en la puerta del estudio los interrumpió. Marta asomó la cabeza. Sus ojos se abrieron ante el cuadro que tenía ante ella. Elizabeth, Sadie, Markham y un Benedict. Furioso. «Lamento interrumpir», dijo con cuidado, «pero la señorita Emma está pidiendo a la señorita Sadie bastante insistentemente». Sadie miró a su padre, una pregunta en sus ojos. Después de un largo momento, él asintió secamente. «Ve», dijo. «Esta discusión no ha terminado, pero puede esperar». En el pasillo, Marta apretó el brazo de Sadie. «Eres más valiente de lo que nunca fui», susurró. «Las dos». Su mirada incluyó a Elizabeth, quien sonrió suavemente a la ama de llaves, que había sido su aliada secreta todos estos años. Emma estaba esperando en su habitación, caminando con ansiedad. Cuando vio a Sadie en la puerta, se abalanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de su hermana. «¡Has vuelto!», exclamó. «Sabía que lo harías». Sadie la abrazó con fuerza, respirando el familiar aroma del champú de Emma. «Por supuesto que sí. Prometí que no te dejaría, ¿verdad?». Emma se alejó, sus ojos abiertos de curiosidad. «Noah está contigo. Papá ha estado muy enojado. Despidió a todos los empleados de los establos y contrató a otros nuevos». «Noah está afuera», confirmó Sadie. «Y hay alguien más que deberías conocer, alguien que ha estado esperando mucho tiempo para verte». Elizabeth se paró en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras miraba a su hija menor, la bebé, que se había visto obligada a dejar atrás. «Emma», dijo suavemente, «¿sabes quién soy?». Emma miró. El reconocimiento se vislumbraba en sus ojos. Había suficientes fotos en la casa, cuidadosamente seleccionadas por Benedict, para mostrar a Elizabeth como la esposa de la sociedad, nunca como la mujer libre que realmente había sido, para que Emma hiciera la conexión. «¿Mamá?», susurró, insegura. Elizabeth asintió, sin acercarse, dándole a Emma espacio para procesar. «Sí, cariño, soy yo». Emma miró a Sadie para que lo confirmara, y cuando Sadie asintió alentadoramente, dio un paso vacilante hacia su madre. «¿Te pareces a mí?», dijo Emma maravillada. «Eso es lo que todos dicen siempre». «Tú te pareces a mí», corrigió Elizabeth suavemente. «Tú viniste después». 1000 preguntas flotaban en los labios de Emma. Sadie podía verlas formándose, pero la inmediata, la que más importaba, vino primero. «¿Te quedas esta vez?». Elizabeth miró a Sadie, incertidumbre en sus ojos. Esta era la decisión de Sadie ahora, su finca, sus reglas. «Sí», respondió Sadie por ella. «Se queda. Todas nos quedamos. Pero las cosas van a ser diferentes ahora». Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Benedict se retiró a la casa de invitados de la propiedad, cuidando su orgullo herido y planeando su próximo movimiento. Richard Carlton emitió un comunicado de prensa sobre un acuerdo mutuo para terminar el compromiso, salvando las apariencias, mientras en privado se enfurecía por la humillación. Pero lentamente, un nuevo orden comenzó a emerger en la finca Whitmore. Sadie se mudó a la casa principal con Emma, mientras que Elizabeth tomó una cabaña en los terrenos, lo suficientemente cerca como para reconstruir su relación con sus hijas, pero dándoles el espacio que todas necesitaban después de tantos años separadas.
¿Y Noah? Noah sorprendió a todos al rechazar la oferta de Sadie de mudarse a la casa principal. «Ese es tu mundo», explicó mientras caminaban por los huertos una tarde, tomados de la mano. «Lo respeto, pero no es el mío. Nunca lo ha sido». «Entonces, ¿a dónde irás?», les preguntó Sadie, el miedo apoderándose de su corazón. Después de todo lo que habían pasado, la estaba dejando. Noah sonrió, apretando su mano. «No muy lejos. La antigua casa del cuidador de tu abuelo ha estado vacía durante años. Necesita trabajo, pero ¿quieres restaurarla?», y preguntó Sadie, la liberación inundándola. «Si eso está bien para la nueva jefa», bromeó. «Está lo suficientemente cerca como para visitarla todos los días, pero nos da a ambas nuestro propio espacio. Una oportunidad para construir algo real, no solo apresurarnos a vivir juntos porque estamos atrapados en el drama». El sabio y práctico Noah, siempre pensando las cosas, era parte de por qué ella lo amaba, su firmeza, su paciencia. «Creo que eso suena perfecto», estuvo de acuerdo, inclinándose para besarlo. «¿Y qué hay de tu trabajo? Ahora que papá despidió a todos los empleados de los establos», Noah sonrió. «Sucede que la nueva dueña de Whitmore Farms está buscando a alguien para gestionar el programa ecuestre, particularmente la iniciativa de equitación terapéutica para niños con necesidades especiales». Sadie parpadeó sorprendida. «¿Equitación terapéutica? Pero no tenemos, no todavía», estuvo de acuerdo Noah. «Pero es algo que siempre he querido desarrollar. Los caballos me ayudaron a superar momentos difíciles después de la muerte de mi padre. Podrían ayudar a otros también». La idea era maravillosa, práctica, compasiva y con visión de futuro, al igual que el propio Noah. «Creo que la dueña estaría muy interesada en esa propuesta», dijo Sadie con el corazón lleno. «De hecho, resulta que está buscando formas de que las tierras de Whitmore beneficien a la comunidad, no solo a la cuenta bancaria de la familia». Juntos volvieron hacia la casa principal, donde Emma estaba esperando en el porche con Elizabeth. Las 3 generaciones de mujeres Whitmore finalmente reunidas. «¿Crees que tu padre nos aceptará alguna vez?», preguntó Noah en voz baja, mientras se acercaban. Sadie consideró la pregunta seriamente. Benedict era orgulloso, terco y estaba aferrado a sus costumbres, pero no era estúpido. Y en el fondo, debajo del control y la manipulación, creía que amaba a su familia a su manera, defectuosa. «Eventualmente», dijo ella, «una vez que vea que no estoy destruyendo su legado, sino que lo estoy transformando en algo mejor, algo construido sobre el amor y el respeto, no sobre el control y la obligación». Noah apretó su mano. «¿Y si no lo hace?». Sadie lo miró, al hombre que le había dado el coraje para liberarse y encontrar su propia voz, el hombre que la veía como realmente era, no como un activo o un accesorio. «Entonces seguiremos teniéndonos el uno al otro», dijo simplemente, «y eso es suficiente». Como si fuera una señal, Emma corrió por los escalones del porche hacia ellos. Elizabeth la seguía más pausadamente. «¿Están siendo cursis de nuevo?», exigió Emma haciendo una mueca. «Porque si lo están, voy a necesitar un sistema de alerta. Tal vez una campana que puedan tocar antes de empezar a besarse». Sadie se rió, abrazando a su hermana. «Sin campanas. Solo tendrás que arriesgarte al trauma de ver a tu hermana feliz». Emma fingió vomitar, pero su sonrisa la delató. «Bien, pero si se casan, quiero ser dama de honor y quiero montar a Atenea en la ceremonia». «Te adelantas un poco, mocosa», bromeó Noah, desordenándole el pelo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sadie por encima de la cabeza de Emma, compartieron una sonrisa llena de promesas. Tenían tiempo ahora. Tiempo para sanar, para construir, para crecer juntos sin presiones ni expectativas. Y por primera vez en su vida, Sadie Whitmore estaba exactamente donde quería estar. No donde el deber o el legado familiar la habían colocado, sino donde su corazón la había llevado, a casa. 6 meses después, en un día fresco de otoño, Sadie se paró en la puerta de la casa del cuidador recién restaurada, observando cómo Noah martillaba la última teja en el techo. La pequeña casa brillaba con pintura fresca y ventanas nuevas, los macizos de flores listos para la siembra de primavera.
Tanto había cambiado desde aquella noche en que había huido de su fiesta de compromiso con un vestido prestado. El programa de equitación terapéutica prosperaba, llevando niños de todo el condado a experimentar el poder curativo de los caballos. Emma estaba floreciendo bajo el cuidado conjunto de Sadie y Elizabeth. Sus problemas respiratorios mejoraban con un tratamiento especializado que Benedict siempre había descartado como innecesario. Y el propio Benedict, después de un periodo inicial de silencio frío, había comenzado gradualmente a descongelarse, especialmente después de ver la cobertura de prensa positiva del programa de equitación. El orgullo era un motivador poderoso, y estar asociado con el éxito caritativo apelaba a su sentido del legado. Nunca aprobaría completamente a Noah, por supuesto. Ese puente podría tardar años en construirse, si alguna vez pudiera construirse. Pero había dejado de intentar activamente socavar su relación, lo cual era un progreso suficiente por ahora. «¿Qué te parece?», gritó Noah desde el techo. «¿Lista para la mudanza mañana?». Sadie le sonrió protegiéndose los ojos del sol. «Es perfecto, tal como lo imaginé». Bajó de la escalera, limpiándose las manos en sus pantalones antes de abrazarla. «¿No es demasiado pequeña después de la mansión a la que estás acostumbrada?» «Justo lo que necesito», le aseguró envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Lo suficientemente grande para nosotros, lo suficientemente pequeña como para sentirse como en casa». No se estaban apresurando. Aunque Noah había terminado la casa, habían acordado dar un paso a la vez en su relación. Noah viviría en la casa del cuidador, mientras que Sadie dividiría su tiempo entre allí y la casa principal con Emma. Primero estaban construyendo una base, sólida, estable y verdadera. «Encontré algo ayer», dijo Sadie tomando la mano de Noah y llevándolo al porche donde esperaba una pequeña caja. Mientras limpiaba algunos de los archivos viejos de papá, Noah se sentó a su lado en los escalones del porche mientras ella abría la caja. Dentro había fotografías, cartas y un pequeño cuaderno. «Estos pertenecieron a tu tío Michael», explicó Sadie, entregándole una fotografía descolorida de un Michael Grayson más joven de pie con orgullo junto a un establo recién construido. «Y estos...» Le pasó un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. «Estos fueron intercambiados entre él y mi madre. Papá los tuvo todo este tiempo escondidos». Noah examinó los artículos con gentil reverencia. «Apenas recuerdo al tío Michael. Se fue cuando yo era joven. Mi padre nunca habló de por qué. Estaban enamorados», dijo Sadie suavemente. «Un amor verdadero. El tipo de amor que desafía las expectativas y rompe las reglas. El tipo de amor que se repite», añadió Noah, mirándola con tanta ternura que su corazón se hinchó. Sadie asintió. «Mamá dice que tu tío siempre creyó que volverían a encontrarse algún día, que estaban destinados a estar juntos». «¿Y tú crees eso?», preguntó Noah. «¿Que algunas personas están destinadas a estar juntas, pase lo que pase?». Sadie pensó en el extraño y sinuoso camino que la había llevado a este momento. Las lágrimas, en el pajar, las conversaciones de medianoche, el viaje salvaje lejos de todo lo que había conocido, lo improbable que era todo, y sin embargo lo bien que se sentía. «Creo que creamos nuestro propio destino», dijo finalmente. «Pero también creo que a veces, cuando somos lo suficientemente valientes como para seguir a nuestros corazones, encontramos exactamente donde se supone que debemos estar». Noah se inclinó hacia adelante, besándola suavemente. «¿Y dónde se supone que debes estar, Sadie Whitmore?». Ella sonrió contra sus labios. «Aquí mismo, contigo». Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la tierra que había estado en su familia durante generaciones, Sadie sintió una paz que nunca antes había conocido. Este era su legado ahora, no el nombre Whitmore, ni la fortuna familiar, sino el amor que había sido lo suficientemente valiente como para elegir. Un coche se acercó por el largo camino de entrada y se volvieron para ver a Emma rebotando en el asiento del pasajero mientras Elizabeth los conducía hacia la casa del cuidador. «¿Listos para cenar?», preguntó Sadie poniéndose de pie y levantando a Noah con ella.
Él rodeó su cintura con un brazo, mirando hacia la tierra que los había unido, tierra que una vez representó la obligación y la tradición, pero que ahora simbolizaba la posibilidad y la esperanza. «Listo para todo», respondió él. Y mientras Emma corría hacia ellos, mientras Elizabeth saludaba desde el coche, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía, Sadie sabía que esta felicidad imperfecta, inesperada y duramente ganada, valía la pena perseguirla, valía la pena luchar por ella, valía la pena construir una vida a su alrededor. Y así lo harían. Fin.